Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro en el que estaremos hablando de forma específica del decreto 1278 en algo sustancial, el escalafón nacional docente, cómo se estructura la carrera docente a partir del escalafón que caracteriza a nuestra profesión. Todos y todas sean bienvenidos. En esta temporada de Avanza Profe Ingreso a la carrera docente, desde nuestro canal de Influciencier, lo que estamos buscando fundamentalmente es brindarles a ustedes toda la posibilidad de fortalecerse para la preparación al concurso de la carrera docente. Tenemos una experiencia de varios años como equipo en el que hemos preparado docentes en diferentes momentos de los últimos años para presentar concurso de ingreso, para presentar concurso de ascenso, y no solamente ha logrado el éxito que esperábamos en cuanto a esta meta, sino que adicionalmente nos ha permitido fortalecer el trabajo de aula de cada uno de nuestros maestros, lo cual nos llena de muchas satisfacciones. Y entonces es pertinente preguntarnos por qué es importante conocer cómo está organizado el escalafón nacional docente. Pues fundamentalmente porque este es el diseño completo de la carrera docente. A partir de ella vamos a comprender la manera como ingresan los docentes, la manera como se asciende, la manera como se recibe la remuneración. Por esto, en el día de hoy, a través de este video, estaremos dispuestos a presentarte de manera clara y contundente cómo funciona, cómo se estructura el escalafón nacional docente en Colombia, cuáles son sus niveles, sus grados, los requisitos y la manera como se asciende a través de él. Cordial saludo a todos, bienvenidos nuevamente a este encuentro. Como Emi nos presentaba hace un momento, la intención de este video es justamente dar una explicación más específica, quizás sobre el tema más álgido que tiene el decreto 1278, que es el escalafón nacional docente. Importante que todos entendamos que para poder estar escalafonado, para ser docente con escalafón nacional, es preciso tener derechos de carrera. ¿Y cómo se adquieren estos derechos de carrera? Pues justamente habiendo superado todas las fases del concurso de ingreso a la carrera docente. Tan solo al final, cuando ya se han superado las 12 fases que presentábamos en el video anterior, por eso los invitamos a quienes no los han visto, que ingresen al video de hace 8 días de la semana anterior. Desde allí podrán comprender que finalizadas las 12 fases, el maestro tendrá por fin en sus manos un acto administrativo que le confiere derechos de carrera, pero adicionalmente lo ubica dentro de un nivel y un grado en el escalafón docente. Ahora bien, ¿qué es un grado? Esa es la pregunta con la que partiremos en la noche de hoy. Si ya has entendido qué es un grado, entonces ahora deberás comprender qué es un nivel. Siempre el grado implica ascenso, 1, 2, 3. El nivel nos permite permanecer en el mismo grado, aunque no hayamos realizado un proceso formativo realmente estructurado, es decir, si soy normalista no he avanzado al nivel de la licenciatura, si soy licenciado no he avanzado al nivel de la maestría. De todas maneras, a lo largo del tiempo puedo allí, dentro de ese mismo grado, ir cambiando de nivel y con ello recibir una remuneración diferente. Como ya les habíamos anunciado desde la semana anterior, la estructura del escalafón docente cuenta con grados, cuenta con niveles y pues hoy se los vamos a presentar. 3 grados y cada grado con las respectivas subdivisiones. Aquí lo tenemos y poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. En el grado 1 se encuentran 2 tipos de funcionarios públicos. En primer lugar, aquellos que tienen el título de normalista superior. Importante esa expresión final, superior. Y en segundo lugar, los tecnólogos en educación. Me permito aclarar quiénes son estos sujetos. Los normalistas superiores son todas aquellas personas que han cursado sus estudios en una normal superior debidamente calificada en Colombia. ¿Qué significa eso? Que a partir de 1994 las escuelas normales se reorganizaron para brindar un programa que se llama Programa de Formación Complementaria
o PFC, que consiste en 4 semestres adicionales a la secundaria y media que se cursaba normalmente, o también denominado bachillerato, que era el término clásico utilizado en el pasado. Tras la finalización del famoso bachillerato, se cursaban o se siguen cursando 4 semestres adicionales. Si el normalista es egresado de esa misma escuela normal, termina 11 grado y obtiene el título de bachiller pedagógico. Ojo, es egresado normalista, pero no es normalista superior. Debe cursar 2 años más. En algunos lugares los han llamado grado 12 y grado 13, cosa que realmente no es como muy directo, como pertinente que se utilicen estas dos expresiones, grado 12, grado 13. No es lo mejor, sino son semestres de educación superior que corresponden a los 4 semestres de formación en profundización pedagógica. En algunos casos existe la posibilidad que personas no egresadas del bachillerato en la escuela normal superior entren a formarse dentro de estos 4 semestres. A estos se les llaman bachilleres de otras modalidades y ellos deben cursar un semestre previo que entra a nivelar todos los procesos de pedagogía y luego cursan primero, segundo, tercero y cuarto semestre y obtienen el título de normalista superior. Valga esta aclaración porque muchas personas tienen la confusión si el normalista superior del que se habla en el escalafón es el mismo bachiller pedagógico, condición que no es. Y en el caso específico del tecnólogo en educación, valga también hacer la aclaración que el título de normalista es equivalente al título de tecnólogo, aunque no es entregado por una facultad de educación, condición que sí tiene el título de tecnólogo en educación. Valga la pena aclarar que no es técnica ni técnica profesional, ni técnica ocupacional, ni técnica profesional, sino es el título de tecnólogo, el cual entrega una facultad de educación debidamente certificada por el Ministerio de Educación. En este caso, ambos personajes serán escalafonados en el nivel 1A para iniciar dentro del escalafón docente. En la categoría 2 se ubican aquellos funcionarios públicos que tienen título profesional y no aún el título de maestría. En este caso son todos los licenciados y los profesionales no licenciados que han recibido un título debidamente habilitante para la carrera docente. Me explico. En el caso de la educación básica primaria, solamente pueden acceder los profesionales que tengan título de licenciado en Colombia. Esto significa que tienen la facultad para educar. Eso significa la expresión licenciado en el contexto colombiano. Ahora bien, para el caso de la secundaria y la media, cada área tiene unas licenciaturas afines, unas licenciaturas asociadas a estos perfiles. Por ejemplo, en matemáticas, licenciado en matemáticas, en ciencias naturales, biología, licenciado en ciencias naturales, licenciado en biología y química, y así en diversos casos. Pero también existe la posibilidad de ingresar a carrera aquellas profesiones no licenciadas que correspondan al perfil más cercano, más afín a la asignatura o al área que se va a orientar. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, todos los ingenieros, sin importar qué tipo de ingeniería, tienen título habilitante para ejercer como docentes en Colombia, siempre y cuando superen el concurso de méritos y pues tengan la debida certificación del programa de pedagogía debidamente cursado. Este es el caso, por ejemplo, de los matemáticos, y así sucede en una gran mayoría de áreas donde existe el perfil de licenciado inicialmente o perfiles afines. Esto lo podemos encontrar en la resolución 3842 del 2002, que por el momento es el actual
Manual de Funciones y Competencias Docentes y Directivos Docentes. Entonces, en la educación preescolar, licenciados con las características específicas de educación inicial, educación preescolar. En primaria, cualquier tipo de licenciado, sin importar cuál sea el énfasis de esa licenciatura, podría estar como docente de básica primaria, y posteriormente en la secundaria y en la media, inicialmente licenciados en las áreas directas y afines, pero posteriormente también profesionales que pueden estar cercanos dentro del proceso de formación correspondiente al área de enseñanza que corresponde. Importante revisar, lo repito, Resolución 3842 del 2002, emanada por el Ministerio de Educación. Allí están todos los perfiles específicos para la carrera docente. Ahora bien, estar en el grado 3 depende de un título habilitante, y este título habilitante es el título de maestría. Sabemos que en el grado 2 hemos acreditado el título de licenciado o de profesional no licenciado, pero para estar en el grado 3 lo debemos hacer con el título de maestría. Es importante que tengas en cuenta algo, y es que este título de maestría, para que realmente sea habilitante, debe estar, si es de una universidad internacional, convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Si es una universidad colombiana, el solo tener el título y acreditarlo nos podría permitir estar en el grado 3 si estamos ingresando a la carrera docente, o acceder a un ascenso al grado 3 por cuenta de un concurso. Otra cosa que debes tener muy clara es que no cualquier título de maestría puede servirte para ser parte de este grado en el escalafón docente. Tiene que contar con al menos una de las 3 características que te voy a mencionar. La primera característica que puede tener tu maestría para que sea habilitante para el grado 3 es que sea un título relacionado directamente con educación, es decir, que dentro de su nombramiento, dentro de cómo se llama esta maestría, aparezca la palabra educativa o la palabra pedagógico, que nos dan cuenta de que efectivamente está relacionada con educación. Otra característica que también puede serte útil para que tu título de maestría sea habilitante es que sea relacionada directamente con el área disciplinar o el área de conocimiento en la que tú te has formado. Por ejemplo, si eres licenciado en matemática, podrías presentar una maestría que esté relacionada con directamente la matemática, o en cualquiera de las otras áreas, dependiendo de tu título de formación, del área en la cual te desempeñas. Otra de las características, la tercera característica que también puede servirte, es que esta maestría esté relacionada con alguno de los ejes transversales aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. En la actualidad existen 9 ejes transversales aprobados, es decir, que si cuentas con una maestría que esté relacionada con alguno de estos 9, aunque seas de otro proceso disciplinar, de otra formación disciplinar, perfectamente te puede servir. Por ejemplo, los 9 ejes que tenemos son psicología, pedagogía, historia y filosofía, sociología, informática educativa, lingüística, antropología, educación ambiental y derechos humanos. Cualquiera de estos ejes transversales puede servir. Si eres licenciado en lengua castellana o si eres licenciado en matemáticas y quieres presentar un título de magíster relacionado con historia y filosofía, perfectamente es válido para que lo presentes y puedas estar en el grado 3. Bueno, hemos logrado hacer un recorrido por el concepto de grado, que lo asociamos a números, y por el concepto de nivel, que lo asociamos a letras. Siempre uno y otro van a estar acompañados, nunca vamos a decir el número solo ni la letra sola. Por ejemplo, lo vamos a acompañar de 1D, de 2A, de 3B. Ahora bien, en algunas ocasiones existe la posibilidad de agregarle una letra más. Esa letra la denominamos mejoramiento salarial, que en el caso del grado 2 es un mejoramiento salarial transitorio. Es importante conocer la historia de dónde surge esto. Hacia el año 2015, cuando ya habían transcurrido 10 años de estar en ejecución el decreto 1278, aproximadamente el 80% del magisterio no había logrado un ascenso real y efectivo. Se presentaban a las pruebas escritas los compañeros y el 19, el 20%, el 22% lograban superarla, y otro tanto siempre quedaba rezagado esperando una posibilidad siguiente para poder ascender.
Mientras tanto, la gente había estudiado especializaciones, maestrías y doctorado. El Congreso de la República reconoció entonces la posibilidad de hacer efectiva de forma temporal la validez de estos títulos en la categoría 2. Entonces aparece la posibilidad de reconocer la especialización, la letra E, la maestría con la letra M y el doctorado con la letra D. En los tres casos siempre dentro de la categoría 2, sabiendo que la maestría, si hubiese sido reconocida de forma oficial, lo conduciría a al grado 3 con la letra que le correspondiera a cada uno. Entonces, por ejemplo, un compañero que había estudiado una especialización y estaba en la categoría 2A, a partir de ese momento le empezaron a reconocer la especialización y se decía comúnmente 2AE, si era maestría 2AM o si era doctorado 2AD. ¿Cuál es? Porque sigue existiendo dentro de los decretos salariales estas categorías, que son transitorias, mientras se logra el reconocimiento oficial, que se obtiene después de lograr 80.01 o más dentro de la prueba de ascenso. Solamente se hace oficial nuestros títulos en el escalafón cuando esto sucede. Entonces, un compañero que le reconocían la especialización pasaba a devengar 10% adicional a la asignación básica mensual que recibía. Un compañero que le reconocían la maestría pasaba a devengar 15% más por encima de la asignación básica mensual, y un compañero que le reconocían el doctorado pasaba transitoriamente a recibir el 30% mientras lograba el ascenso. Esto adicional mientras lograba el ascenso. Si sucedía el ascenso, sabiendo que dos requisitos se deben tener presente para ascender. Uno, tener título de magíster, si se es profesional, licenciado o no licenciado, el título de magíster. También hay ascenso en el caso de los normalistas cuando tienen el título de licenciado. Entonces, siendo así las cosas, entre tanto sucediera la posibilidad del ascenso, condición 1, el título, y condición 2, presentar una prueba de competencias, que ha variado el instrumento. Hace algunos años era una prueba escrita que se llamaba prueba de competencias. Posteriormente pasó a ser un video de una clase, se llamó SDF, evaluación con carácter diagnóstico formativa, y actualmente se le llama prueba pedagógica, que también es una prueba escrita. Cuando se tienen esos dos requisitos, el título habilitante con las características que ya nos explicó Emi, y adicionalmente el 80.01, decimos ascendió. ¿Cómo se asciende? Se cambia el número pero permanece la letra. Entonces, si yo soy 2A paso a ser 3A, pero si soy 2D paso a ser 3D. Es importante reconocer que no es necesario llegar a la D para subir al siguiente grado. No, esto no es un edificio por el que se recorren todos los pasos, sino es posible saltarse. Hay compañeros, por ejemplo, que en el anterior concurso de ascenso eran normalistas superiores, durante algún tiempo habían empezado a estudiar y habían hecho su licenciatura. Después de terminada la licenciatura lograron terminar su maestría y pasaron de la 1A o 1B a la 3A. O sea, se saltaron un grado a la 3A o a la 3B. Todo depende de los títulos con los que se cuenten. Una pregunta que normalmente surge cuando hablamos de este tipo de temas directamente relacionados con el salario se da justamente cuando preguntamos por el sueldo de los directivos. Lo primero que debemos afirmar es que el directivo tiene el mismo escalafón que el docente. Entonces usted va a encontrar que hay un rector que se encuentra en la categoría 2D, o que hay un coordinador que se encuentra en la categoría 3B, o un director rural que se encuentra en la categoría 3D con doctorado. ¿Cuál es la diferencia? El sobresueldo adicional que recibe cada uno de ellos. Entonces partimos del primero de los cargos, que es el de director rural. Él tiene, además de su asignación básica mensual,
reconocida por el escalafón docente una asignación adicional correspondiente al 10% del salario que devenga actualmente. Por encima del salario recibe todos los meses 10% adicional. En el caso del directivo docente coordinador recibe el 20%. Si es, digamos, 2A, entonces saque cuentas del 20% y eso se le adiciona al sueldo. O si es 3D con doctorado, saque cuentas de aproximadamente 13 millones y eso sáquele el 20% y le adiciona ese 20% al sueldo. Ahora, si es rector, las condiciones empiezan a variar un poco. De entrada, el rector devenga un 30% adicional por encima del salario básico mensual que corresponde a la categoría en la cual está ubicado actualmente. Sin embargo, esta asignación puede incrementar con base en el número de jornadas que atiende, en el número de estudiantes. Por ejemplo, si atiende 2 jornadas y atiende adicionalmente más de 1.000 estudiantes, 1.000 a 5.000 estudiantes, o podrían ser muchos más, esta asignación le incrementa 25% más, lo que significa que ya no es el 30%, sino que es el 55%. Si no alcanza a tener 1.000 estudiantes bajo su regencia, entonces ya no será el 25%, sino el 20%, lo que implica que va a devengar el 50% adicional a su asignación básica mensual. Ahora bien, si este rector tiene jornada única, las condiciones empiezan a variar. O también si este rector tiene bajo su cargo una escuela normal superior, esta asignación también tiende a incrementar. En el año 2018 aparece el decreto 2354, que es fruto de las negociaciones entre la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y el Gobierno Nacional. En ese momento, este decreto genera una nueva remuneración adicional a los docentes llamada bonificación pedagógica. Es un porcentaje adicional que se agrega al sueldo cada vez que el docente cumple años de nombramiento. Es decir, si usted es nombrado en el mes de enero, al año siguiente y de ahí en adelante, todos los meses de enero, cuando llegue este sueldo, va a recibir la denominada bonificación pedagógica. En el momento en que la crean, empieza a tener un valor adicional del 6%. Usted me puede decir chiquitín en ese momento. En este momento tenemos nuevos acuerdos alcanzados con la Federación, que ha sido un incremento progresivo, y para el año 2025 esta bonificación corresponde al 29% de una asignación básica mensual. Y para el año 2026, con los acuerdos que ya se han generado en este momento y que se encuentran firmados por decreto, la bonificación pedagógica va a empezar a corresponder al 35% de un salario. Esto implica que cada año que el docente cumple años de nombramiento, recibe una asignación adicional que se convierte en factor salarial para todos los efectos de cesantías y de pensión. Adicionalmente a lo antes mencionado, es importante aclarar de forma muy rápida, pero no con ello menos significativo, que el magisterio a lo largo del año recibe 3 primas. La primera de ellas, que sucede a mitad de año, todo depende del calendario en el cual se encuentre la entidad territorial educativa a la cual usted aspiraría o en la cual se encuentre devengando. La gran mayoría del país es calendario A, es decir, arranca en enero y finaliza en noviembre, diciembre, eso se llama calendario A, y calendario B arranca en el mes de julio y finaliza en el mes de junio del año siguiente. Para quienes están en calendario A, que es como la regla general, la primera de las primas que llega durante el año se llama prima de servicio, se causa el 30 de junio de cada año y se paga durante los primeros 15 días del mes de julio, corresponde
al 50% del salario de la asignación básica mensual que tenga el docente o el directivo. La segunda de ellas se llama la prima de vacaciones, se causa el último día del mes de noviembre. Para el caso del calendario A, corresponde al 50% de un salario, y en el mes de diciembre se causa la prima de Navidad, que corresponde a un mes completo de salario, todo ello libre de descuentos y causa factores salariales, lo que implica que en primas hay la equivalencia a 2 salarios básicos mensuales dependiendo de la categoría, y todo ello lo podría sumar usted hablando de 12 salarios más 2 adicionales denominados prima de servicio, de Navidad y de vacaciones, más la asignación de la bonificación pedagógica, que corresponden a 14.29 salarios, y sumando a ello, en cierto momento del año, hacia el mes de febrero, se causan las cesantías que son consignadas al fondo del magisterio, que en este momento administra la FIDO previsora, y que causa intereses dependiendo del DTF del año anterior, equivalentes pues a este valor porcentual, pero que causa intereses entre el mes de marzo y el mes de abril de todos los años. Más o menos esta es la asignación completa y un paneo general intentando responder a las múltiples preguntas que se nos generaron vía WhatsApp y vía comentarios a partir de nuestro en vivo de hace una semana. Muy bien, y en esta imagen quizás la información esperada por muchos para que lo podamos entender. Esos grados y esos niveles que hemos identificado previamente, ahora le estamos dando unas cifras en concreto. Si usted se da cuenta, los normalistas superiores arrancan con una asignación básica en este momento en la categoría 1A, correspondiente a 2.837.766 pesos. Y si un normalista no estudiara y se mantiene solamente con las reubicaciones salariales, es decir, con el cambio de nivel, podría llegar a devengar como máximo 5.780.000. El sueldo de arranque de un licenciado o de un profesional no licenciado sin especialización en este momento está en 3.518.000 pesos. Pero si ese mismo licenciado logra avanzar en su carrera docente sin estudiar, podría llegar hasta la categoría 2D con una asignación correspondiente a 6.512.983 pesos. Ahora bien, ese licenciado estudió una maestría y ya no ingresa simplemente como un licenciado, sino como un magíster. Su sueldo de arranque va a estar en 4.106.000 pesos. Teniendo presente si no lograra registrar su maestría, pero si el sueldo de arranque lo tiene con reconocimiento de maestría, inicialmente va a empezar en 5.889.000 pesos, llegando a tener hasta una posibilidad de crecer, si fuera en este momento 2025, hasta la categoría 3D con doctorado, que actualmente devenga 13.492.509 pesos, la categoría con mayor asignación, teniendo presente que por encima de estas asignaciones se encuentran de forma adicional los sobresueldos de los directivos docentes. Esperamos que toda la información que hemos compartido hoy contigo sea muy útil. Lo sabemos, pero nos gustaría que nos escribieras, que nos comentaras, que nos dijeras qué otras preguntas tienes por hacernos, qué otros temas son de tu interés, qué son aquellas dudas que todavía no has podido despejar para que podamos responder a tus necesidades. Recuerda que para nosotros es muy importante que nos sigas, que nos des un like, que actives la campanita y así puedas acceder a mucho más contenido. Muchísimas gracias a todos por participar con nosotros en este encuentro y nos vemos en el siguiente.